Hola jóvenes señoritas, bienvenidos al curso del día de hoy. Vamos a tratar sobre la inflación. Sí, es un elemento que debemos interpretar y conocer de manera objetiva sobre qué significa la inflación. Bien, vamos al concepto. La inflación es un fenómeno macroeconómico que conduce al aumento generalizado y continuo en los precios de los bienes, servicios y factores productivos de un país, reduciendo la capacidad adquisitiva del dinero, ¿no? Los precios se elevan y la persona no tiene suficiente dinero para comprarlos. Eso es inflación. Causas de la inflación, bueno, son varias, ¿no? Pero vayamos a ver, el aumento de salarios, gasolina o el dólar. Profesor, pero cómo si le aumenta el salario a la gente, va a haber inflación? Más bien, si la gente tiene más dinero, pondrá a comprar más. Pues no es así. No es así, Rick. El aumento de salarios, cuando un Estado aumenta el salario a todos sus trabajadores, ¿no? Toditos, entonces todos tienen mucho dinero. Y eso de tener mucho dinero en todos genera ¿qué cosa? Que las empresas justamente no puedan producir más. Sí, es una cuestión contraria a lo que puedas tú entender. Gasolina, sin duda alguna, cuando aumenta el precio de la gasolina se genera inflación. ¿Por qué? Porque la gasolina no solamente mueve a los carros, sino también mueve a todos los motores de diversas industrias, transporte, ganadería, agricultura, piscicultura. Entonces, como estas industrias que usan gasolina para sus motores, tienen que aumentar el precio de sus productos. Por lo tanto, aumento de gasolina, aumento de los productos, inflación. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado lo que hace es tratar de controlar la inflación subsidiando, o sea, dándole dinero a las empresas para que su costo de producción no sea alto. Entonces hace de que haya un equilibrio, ¿no? A través del BCR, del Banco Central de Reserva, ¿no? Quienes dan dinero a las empresas para que su costo no sea, pues, que eleve el precio de su producción. El aumento del precio del dólar también genera inflación. Por eso más aún cuando sucede cuando en un país casi todos los créditos, las ventas se dan por dólares. Entonces su mercado, su proceso de producción es dependiente del dólar. Y felizmente en el caso del país no. En el caso del país ya no hay, digamos, una dependencia exclusiva de la moneda en el dólar, como sí sucedió hace 20 años atrás, ¿no? Que sí éramos dependientes. Bien, ¿qué más genera? El exceso de gasto del gobierno. También genera inflación, porque ¿qué sucede? El Estado peruano tiene un monto de dinero. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno utiliza todo este dinero, ¿no? En hacer obras y todo? Claro, va a generar empleo, va a generar ingresos en la gente, pero eso solamente por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno no tiene, entonces, ¿con qué va a subsidiar muchos programas que hoy en día existen, ¿no? O sea, Caliwarma, Beca 18, los ministerios de desarrollo social, de inclusión. Entonces, ¿por qué? Porque ese dinero está justamente guardado como soporte para alguna crisis. Por ejemplo, hoy en día, en plena época de pandemia, el Perú, ¿cuánto dinero ha soltado? El Estado peruano ha soltado para bonos, ¿no? Financiamiento de proyectos, en fin, ¿no? La compra de insumos de medicamentos en salud, o sea, es un gasto inmenso, ¿eh? Entonces, también eso nos va a generar inflación. Por eso que el impacto económico de esta pandemia no solamente se va a dar ahora, la vamos a sentir después, post pandemia. El hecho de que las personas esperan que haya inflación hace que compren más ahora, ¿no? Ese es otro fenómeno, ¿no? Las personas tratan de asegurarse con su dinero que tienen comprar antes que los productos suban de precio. ¿Te acuerdas? Eso es lo que pasó los primeros días de cuarentena. Cuando el gobierno mandó a cuarentena, toda la gente empezó a movilizarse a comprar arroz, azúcar, harina, aceite en cantidad. Claro, es que las personas, como todo sobreviviente, quieren asegurarse, pues, ¿no? Mejor, porque ya ellos calculaban que iba a subir el precio. Pero profesor, ¿por qué no subió el precio? Ah, es que la producción de arroz, de azúcar, de vegetales se mantuvo. O sea, no hubo estancamiento de producción.
Como no hubo estancamiento de producción, entonces no subió las cosas, pues, no subieron los productos, ¿no? Al contrario, en algunos incluso bajaron, porque el aumento de la producción generó ¿qué cosa? Generó una oferta diferente que le permitía comprar pues algo. Hoy en día, por ejemplo, el precio se ha mantenido de las frutas y vegetales principalmente, ¿no? Por eso que no hubo inflación. Bien, el aumento de la cantidad de dinero en la economía, dice, si aumenta la cantidad de dinero, pero la cantidad de bienes se mantiene, entonces los precios subirán, lo cual generará inflación. Esto es una idea lógica de la economía en cuanto a la inflación. Efectos de la inflación. ¿Qué pasa? Bueno, entre los efectos más importantes de la inflación se pueden señalar los siguientes. Hay una reducción de la capacidad de compra. Claro, como la gente no tiene dinero para comprar, es decir, tiene dinero, el Estado puede aumentarle de sueldo, pero eso no es suficiente para comprar los productos. Entonces la gente está bolsillos caídos, no hay. Eso es un efecto. Otro, la pobreza se agudiza. Claro, mira, si los sectores pudientes no tienen dinero, imagínate los sectores no pudientes, aquellos que tienen empleo informal o aquellos que tienen empleo de un día, que lo que venden es para el día. Entonces ellos se agudizan y la pobreza genera ¿qué cosa? Genera pues enfermedades, las enfermedades generan muerte. Entonces, y no solamente de personas adultas, también niños y adolescentes, que son en este caso, la población más vulnerable. Bueno, cuando la economía es estrictamente dependiente del dólar, eso también afecta, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos una moneda, el sol, o nuevo sol, aunque ahora se dice sol nada más. Entonces, mayormente nuestra economía está en soles. Los bancos prestan y cobran en soles. Y si tú quieres, ahorras en dólares o obtienes préstamos por dólares, pero no es la práctica de toda la gente, solo una parte. Bien, aumento de la velocidad de circulación del dinero, ¿no? Cuando el dinero circula de manera rápida, ¿no? Inmediata, entonces eso también genera inflación, ¿no? ¿Cuáles son las políticas antiinflacionarias? ¿Qué podemos hacer, dice, cuando existen estos problemas, ¿no? De inflación? ¿Cuáles son las políticas antiinflación? Primera política, dice, disminuir el dinero de circulación. Claro, ¿no? Hay que controlar la circulación del dinero, de lo contrario se produce inflación. Hay que aumentar la producción para reducir el exceso de demanda y los precios tiendan a estabilizarse. Claro, esto es lo que ha pasado, ¿no? Cuando la gente más produce, imagínate, más produce, más papas, entonces va a haber sobreproducción y esa sobreproducción genera ¿qué cosa? Incluso la devaluación del precio de la papa. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre lo que necesita la gente para consumir y lo que tú tienes que producir. Entonces eso genera equilibrio. ¿Por qué? Porque también si no produces mucho, ¿qué pasa? Y hay gran demanda, entonces también va a aumentar el precio. Entonces tiene que equilibrarse la producción. Y vaya en el Perú, mira, tenemos abundantes campos, tantos campos para sembrar y cosechar, que incluso sobraría, el precio de la papa sería menos, ¿eh? El precio de los vegetales sería menos, pero ¿por qué? ¿Por qué a veces cuesta más? Porque justamente no hay producción suficiente, pues, de papa, de arroz, de vegetales, ¿no? Ese es nuestro problema como país. ¿Y por qué? Es que sus jóvenes prefieren estudiar pues otras carreras que no son de producción. Prefieren estudiar carreras de servicio, ¿no? Pero imagínate si todos los jóvenes, esta generación, estudiase carreras productivas, que puedan generar industria ganadera, generar industria agricultura, generar industrias piscicultura, o sea, sería otra cosa. Pero ¿qué pasa? ¿Que ustedes qué prefieren? Estudiar carreras de servicio, pues, y luego ¿para qué? Para que estén haciendo cola para encontrar un trabajo. En fin, es tu decisión. Generar ambiente de estabilidad política y de confianza que influyen en crear expectativas favorables. Claro, en un país que ofrece garantía en su dinero, ofrece garantía en sus inversiones a los empresarios de otros países, ¿no? Empresarios que ponen, pero buenas inversiones, ¿no? Entonces, cuando el país asegura eso, entonces también no hay inflación, se evita. Pero ¿qué pasa si un presidente estatiza los bancos? ¿Qué pasa si un presidente estatiza todas las empresas privadas? Entonces ningún empresario de fuera, de otros países, va a querer invertir en tu Perú, pero no va, porque dicen, no, en Perú hay desconfianza, ¿no? El gobierno que está ahí estatiza todo, se apropia de todo, entonces no conviene. ¿Qué más dice? Eh,
Es importante el gobierno reduzca sus niveles de gastos o aumente sus ingresos. Entonces, ¿qué sucede? El Estado peruano a través de la SUNAT recoge todos los impuestos. Y estos impuestos sirven justamente para financiar las obras, financiar los sueldos, financiar proyectos. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Para evitar inflación tiene que aumentar sus ingresos, es decir, que pueda a través de la SUNAT cobrarle a todos los impuestos, ¿no? Empresas grandes, pequeñas, pero a todos. Pero sucede a veces que el Estado exonera a ciertas empresas y eso genera ¿qué cosa? Eso genera crisis. Bueno, tiene que haber una estabilidad, un equilibrio entre sus ingresos y sus egresos. Como en cualquier familia, el Estado no puede gastar más de lo que ingresa. Imagínate un presidente que gaste 100 cuando en nuestro banco de reservas solamente tenemos 80. Entonces ya entraríamos en crisis. Ningún gobierno va a gastar más de lo que tiene. Ni ninguna familia, pues se endeuda. Y endeudarse es crisis pura. ¿Cómo se calcula la inflación? A ver, ¿cómo sabemos que hay inflación? Se mide, dice, usando los índices de precios al consumidor, llamado IPC, servicios que una familia, para construir el IPC se tiene que tener en cuenta los bienes ya comprados, arroz, azúcar, pan y otros. Y estas gamas de productos se le conoce como la canasta de consumo, ¿no? La canasta de consumo. Significa que mientras una familia con el mínimo puede tener la canasta básica familiar mensual, significa que las cosas están bien. Pero cuando ya esa familia no puede comprar la canasta básica familiar con el dinero mínimo que se gana en el Perú, significa que ya estamos entrando a inflación. Ahorita es 950 soles el mínimo, es el mínimo. Entonces, para el Estado peruano, para el INEI, dice, ¿no? Con 950 soles una familia puede sobrevivir. Ese es su cálculo. Pero cuando ya una familia no puede sobrevivir con esa cantidad, entonces es una familia pobre, incluso extremos pobres. Entonces, significa que estamos entrando a inflación, porque si con esa cantidad no pueden vivir, entonces ya pues no. Y sí, pues 950 incluso muchos economistas lo han objetado, han dicho que no, el mínimo debe ser 1500, porque una familia no solamente compra víveres, también mantiene una casa, compra una casa, en fin, ¿no? Al menos una casa básica. Clases de inflación. A ver, tenemos la inflación moderada. ¿Qué es la inflación moderada? Se caracteriza por una lenta y predecible subida de precios, denominado también inflación de un dígito promedio internacional. Esto es moderado, mayormente sucede en algunas épocas del año. Es decir, los sueldos que gana la gente y los precios de los productos no son alcanzables. Entonces, inflación moderada, ¿no? No son, entonces, ¿qué hace la gente? Si antes compraba bistec de pollo con su sueldo, por hoy en día ya no le alcanza, entonces, ¿ya qué cosa ahora compra? Compra el hígado de pollo, por ejemplo, que cuesta menos. Si antes compraba, digamos, 2 soles de pan y cada uno de la familia comía 3 a 4 panes, bueno, hoy en día pues cada uno tendrá que comer 2 panes nada más. ¿Ve? Eso es inflación moderada. Claro, tienes el dinero, compras, pero ya no compras pues sobreabundante, sino medido. Profesor, pero eso hacen mis padres y tienen. Ah, bueno, eso es ya, ese es ser tacaño. Bueno, no tanto, pero a veces los padres tratan de administrar bien el dinero que ingresa, tratando de consumir menos. O sea, hace que ustedes consuman menos. Menos pan, menos cuáquer, menos azúcar, ¿no? Menos arroz. Entonces así ahorran. A pesar de que tienen, entonces los padres buscan la manera de ahorrar. Eso ya es una política antiinflacionaria que tus padres tienen, ¿no? Es lo mismo el Estado, ¿no? El Estado no puede dar más de lo que tiene, pues. La deflación, ¿qué es la deflación? A ver, la deflación es la caída del nivel general de precios, es producida por el aumento de la oferta de bienes. Es contrario a la inflación. Los precios caen y por lo tanto hay un aumento en la oferta de bienes, ¿no? ¿Cuál es el círculo vicioso de la deflación? Mira, dice bajada de precios. Cuando hay baja de precios, pues hay menor beneficio para las empresas. Y estas empresas despiden personal, pues, ¿no? Claro, despiden personal, la renta es baja, cae el consumo, ¿no? Y disminuye la demanda. ¿No? Eso es un problema de la deflación. O sea, no creas de que cuando hay precios bajos, pues, ¿no? Beneficia a la gente. No.
Si hay precios bajos, entonces la empresa comienza a producir menos productos y comienza a despedir a la gente, porque va a producir menos. Entonces no necesita mucho personal. Y produce menos, incluso lo que produce no se puede vender. Entonces entra en crisis, ¿no? Miren, ¿la inflación es peligrosa? Sí, totalmente. La deflación es peligrosa, también es peligrosa. Entonces en economía tiene que haber un equilibrio, un equilibrio. Ni mucha inflación, ni tampoco deflación. No. Bien, otro aspecto, la recesión. ¿Qué es la recesión? Dicen, la ciudad de Cerro de Pasco vive una recesión, ¿no? Bien, ¿qué es la recesión? El concepto dice es la caída del nivel de actividad económica, es decir, la caída del nivel de producción. Claro, ustedes saben muy bien que la ciudad depende de la actividad minera. Entonces hubo un momento en que el Tajo Abierto era explotado, ¿no? Y generaba buena cantidad de empleos. Llegó a tener 5.000 empleos, lo que operaba esta empresa. 5.000 empleos, ¿eh? Eso significa 5.000 familias bien pagadas, porque la minería paga bien. 5.000. Pero cuando se cerró las operaciones, entonces, los 5.000 dónde fueron? A buscar otros empleos en otros proyectos mineros. Entonces dejaron la ciudad. Claro, no todos, ¿no? Se habrán quedado pues 1.000 que vivían acá. Bueno, pero esos 1.000 han buscado trabajo en Brocal, en Milpo, en Guayay, ¿no? Y en otras operaciones mineras. Pero no todos han conseguido, pues. Entonces, ¿eso ha generado qué cosa? Miren, 4.000 personas que se han ido, 4.000 familias que se han ido. Esas familias alquilaban, ¿qué cosa? Cuartos. Esas familias compraban vegetales, compraban alimentos. Esas familias incluso, bueno, pues hacían cumpleaños, entonces alquilaban, ¿qué cosa? Grupos musicales. Esas familias, ¿qué más? Consumían tortas, ¿no? Es decir, todo ese ingreso, cuando se van estas familias a otros lugares, pues simplemente la población en Pasco disminuye. Sí, pues de 80.000 personas que vivían al 2005, entre el 2005 al 2010, hoy día ¿cuántos somos? 69.000 personas aproximadamente, o sea, había un bajón. También esas familias tenían hijos en escuelas, en colegios. Ha descendido la cantidad de estudiantes. Y ni qué decir en colegios particulares. Entonces ha descendido la cantidad de alumnos en colegios particulares. Eso significa que desciende ¿qué cosa? También la cantidad de profesores que se pueden contratar. Desciende la compra en productos, en materia, en verdura, fruta. Entonces Cerro de Pasco entra en recesión, estancamiento. No entra en crisis, no entra en inflación, pero sí en recesión. ¿Por qué? Porque no hay proyectos mineros. Hasta ahora no hay. Díganme ustedes qué proyectos. Ahorita, a ver, 2 proyectos nomás están realizando, ¿no? Incluso se pararon por el tema de la pandemia. Entonces, eso genera recesión. Es un estancamiento. Te quedas ahí y no avanzas. Y verdad, pues no hay avance. ¿Por qué? Porque la minería también te genera impuestos de regalías mineras, canon minero. Pero al no haber producción, los municipios no tienen ese presupuesto, entonces no tienen ni cómo hacer obras. Esa es la recesión. Afecta, por supuesto que afecta. Bien, sigamos viendo. Inflación galopante. Esto sí, como dice el nombre, galopante. Es una forma de inflación donde el nivel general de precios varía entre un rango comprendido entre el 10 y 1.000% anual. La inflación de 2 a 3 dígitos. Qué bárbaro. O sea, los salarios están aquí y los precios están aquí. Eso sí es terrible. Eso lo experimentó el Perú en 1988, 89. El precio del pan costaba 0,10 céntimos y de la noche a la mañana subió a un sol cada pan. Es impresionante. Entonces es inflación galopante. Sucede, por supuesto, cuando los precios suben de un producto es porque la gasolina subió. Sube la gasolina y todito sube. Y los salarios son tan bajos que no pueden comprarse un pan. Y eso, la gente que tiene un empleo. Imagínate que la gente que no tiene ni un empleo no podían comprarse nada. Entonces, mueren ¿por qué? Mueren por desnutrición. Es un asesinato lento. ¿Qué más? La estanflación. ¿Qué es la estanflación? Término usado a principios de los años 70 que describe la coexistencia de una recesión con elevado desempleo y una alta inflación. No hay chamba, no hay trabajo y encima hay inflación. Es terrible, ¿no? Es terrible. Nuestra patria ha vivido varias épocas de estanflación, ¿no?
no había trabajo, no había. Y encima de los precios altos. Entonces era terrible la situación. Entonces, hoy en día, felizmente, esta situación no se enfrenta ahora y hay que evitarla, ¿no? ¿Y cómo se evita? Haciendo que tus jóvenes estudien carreras productivas. ¿Para qué? Para que trabajen en el campo, trabajen las lagunas, trabajen todo el espacio geográfico que tenemos. Generan producción, tenemos productos para vender al extranjero y tenemos empleo para nosotros. Claro. Pero ¿qué pasa si no invertimos en el campo, no invertimos en ganadería, no invertimos en pesquería, no invertimos en industria? ¿Qué le vendemos a los demás países? Nada, pues. Servicios, ¿no? Pues a ver, ¿cuántos profesionales buenos en servicios hay? ¿Cuántos médicos podría exportar el Perú? ¿Cuántos abogados puede exportar el Perú? No, pues no somos exportadores de profesionales, de servicios, pero sí tenemos tierras, tenemos mar, tenemos lagunas, o sea, tanto que explotar, ¿no? En fin, por eso yo siempre te insisto en que estudies una carrera de producción, de investigación. No te metas a carreras ya desfasadas, ¿no? Hoy en día hay nuevas carreras, o sea, no te cierres a carreras que ya mayormente los ves, ¿no? Investiga, hay bastantes carreras, amplia gama de carreras, sean universitarias o tecnológicas. Para muchos de ustedes dicen, no, tecnológico no. Hay buenos tecnológicos en el país. No voy a hacer cherry porque esta es una clase que, bueno, ven todo el mundo, pero no te hago cherry, pero sí hay buenos tecnológicos en el país, ¿no? Claro, que cuestan, ¿no? Pero egresar de allí es trabajo seguro y no solamente para ahora, para el futuro. O sea, son carreras innovadoras. En fin, sigamos. La reflación, ¿qué es? Bueno, la reflación es la inflación de pequeña magnitud provocada por el gobierno con el fin de elevar la productividad, ¿no? Esto es cuando el gobierno, muchos se quejan, ¿no? Dicen, mira esta posta que han hecho, que han construido, ¿no? En un lugar donde viven 20 personas, ¿no? Así hablan muchos, ¿no? ¿Cómo van a hacer una inversión, tamaña inversión en un lugar donde no hay mucha gente, dicen, ¿no? Bueno, es que el gobierno hace muchas veces inversiones pequeñas en comunidades campesinas que viven 2 o 3 personas, o 10 o 15 personas. Pero justamente ¿para qué? Para que movilice esa pequeña economía que hay. Porque la construcción de una posta pequeña genera pues un empleo, 2 empleos, y ese empleo genera también actividad económica dentro de ese centro poblado o esa comunidad, ¿no? Entonces es importante que haya eso, que se genere. Y parte desde el mismo gobierno, ¿no? Hiperinflación. Esto sí que asusta. La hiperinflación es una inflación cuya tasa está extraordinariamente elevada, más del 1000%. Su madre. Esto sí da miedo. Esto es el cuco de todas las inflaciones. Sí, claro. ¿Por qué? Porque llegar a un escenario, por ejemplo, Venezuela ahorita está viviendo ese escenario, hiperinflación. Pero profesor, Venezuela tiene petróleo. Sí, pues, pero el precio del petróleo ha bajado. Y el barril que estaba a $100 ha bajado incluso en su peor momento a $15. Entonces Venezuela tenía tanto petróleo, miren, de venderlo a 100 por barril, $100 por barril, ahora a $15, creo que ahorita está a $45. Pero mira, genera inflación. ¿Por qué creen que los venezolanos se han venido a varios países de Latinoamérica? ¿Por qué? Si en su país podrían estar mejor. Por temas económicos, porque vive una hiperinflación. No tienen producción. Y su única producción, que es el petróleo, no tiene un buen precio en el mercado. El Estado no tiene plata. Al no tener plata, no hay sueldos, no hay trabajo, no hay obras. Entonces se genera una crisis. No hay sueldos, no hay trabajo, el Estado no tiene plata para mantener hiperinflación. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Me voy a otro país a buscar un empleo, así sea de mozo, sea de enterrador, sea no sé, ¿no? Pero para tener algo para que mi familia coma. Entonces, la hiperinflación es un escenario caótico. Nuestro país vivió esto, por supuesto, en varias épocas, ¿eh? Por eso que hoy en día es importante, ¿qué cosa? Mantener el tema de la economía de manera estable, ¿no? Un país que no tenga su economía estable es realmente catastrófico. Y esta época de pandemia nos ha demostrado que el Perú al menos tiene economía. Claro, ¿de dónde creen saca la plata para los bonos? Para comprar tantos medicamentos, para financiar las pruebas rápidas, las pruebas moleculares.
porque hay dinero, hay caja, pero esa caja se hizo en casi 30 años de ahorro, pues, 30 años, y ya hemos gastado la cuarta parte, no, bueno, exactamente casi la tercera parte de nuestro fondo de ahorros como país. Si la crisis de la epidemia sigue, de la pandemia sigue, vamos a seguir gastando del ahorrado, de la caja del Estado. Y en un momento se va a gastar, no va a haber dinero. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ve? Por eso es un tema bien complicado este asunto de la hiperinflación. Esperamos que haya la reactivación económica sea buena, ¿no? Aunque eso incluye el riesgo de contagiarse. Pero es un dilema, pues. Imagínate tú, hay mucha gente que tiene que decidir entre trabajar o contagiarse. Tiene hijos, pues, y hay que mantenerlos. Los hijos, el amor no los, o sea, el amor no genera comida, pues, ¿no? Entonces el trabajo sí genera comida. Entonces por eso que tú que estás joven, tú que estás señorita, que estás decidiendo un futuro, tienes que decidir una carrera buena, que te dé estabilidad económica, principalmente. Tienes una carrera de producción con estabilidad económica, normal, pues, ¿no? Cualquier crisis que enfrente el país lo vas a enfrentar tú también, ¿no? De manera óptima. Pero imagínate, en primer lugar, que no estudies, o que demoras tus estudios, te vas a padecer. Segundo, estudias una carrera que no te genera empleo inmediato, igualito. O una carrera ya que te genera empleo, pero bajo sueldo. Por eso, mira, piensa, una carrera innovadora de producción en cualquier área. Y bueno, pues, por ejemplo, investigación biofarmacéutica, investigación en ingeniería química. Hoy en día son carreras top, pues todo el mundo está buscando medicinas hoy en día. Esos son carreras de producción. O una ingeniería zootecnia basada en la extracción o en lo que significa criar truchas. Tantas lagunas que tenemos en la región Pasco y en la provincia de Pasco, sin explotar. Tanta ganadería que tenemos, ¿no? Tanta tierra, necesitamos ingenieros agricultores, ¿no? Claro, que produzcan la tierra, y allí está el dinero, allí está la riqueza, ¿no? Ingeniería de minas, de igual manera, ¿no? Perú es un país minero, pero necesitamos otras formas de extracción, ¿no? Entonces, ingeniería civil, bueno, depende del área donde te vas a dedicarte, ¿no? Entonces, pero yo te sugiero, te insisto siempre que pienses una carrera que te genere estabilidad económica en épocas de crisis, en épocas de pandemia, ¿no? Cosa que enfrentes bien el futuro. Claro, entonces, eso piénsalo bien, ¿sí? Ok, vamos a la evaluación de esta semana. Ah, profesor, usted siempre fastidiando con la carrera, ¿no? Cuando debemos estudiar economía. Es que la economía tiene mucho que ver con la carrera profesional, mucho que ver. Tu economía futura. Bueno, pero vamos a las preguntas. ¿El incremento del nivel de precios en una economía afecta el valor de qué? Nominal del dinero, real del dinero, de cambio del dinero, legal del dinero, intrínseco del dinero. Afecta el valor intrínseco del dinero, pues, ¿no? El sol es entrado en crisis y afecta a nuestro dinero, por lo tanto afecta a todo. Bien. ¿Qué es la inflación moderada? Incremento rápido de precios, incremento lento y estable de los precios, disminución rápida de los precios, disminución rápida, bueno, inflación cuya tasa es muy elevada. La inflación moderada es incremento lento y estable de los precios. Actualmente hemos vivido una inflación moderada en ciertos aspectos. Si la caída del nivel general de precios es producida por el aumento de la oferta de bienes, ¿qué es? Caen los precios porque hay una oferta de bienes extraordinaria. Eso se llama deflación. Deflación, ¿no? Se han producido, por ejemplo, 200.000 mesas, ¿no? Y no toda la gente va a comprar, pues. Entonces, ¿qué hace el que ha producido? La remata, pues, ¿no? La remata, no queda otra. ¿Qué es el IPC? Indicador de producción conjunta, indicador de pagos comunitarios, índice de precio al consumo, indicador de población conjunta, son siglas sin significado. Bueno, IPC es índice de precio al consumo. Si ante la subida del precio internacional del petróleo se incrementan los precios de sus derivados, gasolina y otros, ¿no? En nuestro país entonces afirmamos que se genera una inflación por demanda moderada, importada, galopante
Por expectativas. Por expectativas. ¿Por qué? Porque dependemos de todas maneras del petróleo de otros países que producen y a veces se genera el miedo, ¿no?, de que hay escasez de petróleo. Cuando hay escasez de petróleo, sube el precio. Cuando hay sobreabundancia de petróleo, baja el precio. Pero en nuestro país no ha bajado el precio y muchos han objetado, han dicho, ¿por qué no baja el precio del petróleo si está bajo a nivel internacional su precio? Es que el país ha decidido, el Estado ha decidido mantener el equilibrio. Porque ¿qué pasa si baja el precio de la gasolina, digamos, de 12.30 a 8 soles? Ya, la gente compra más, ¿sí o no? Está bien. Pero luego nuevamente va a subir a 13 soles. Entonces, no conviene. A nivel país, cuando tú ves a nivel general todo, la conducta del país, algunas cosas no convienen, ¿no? Es mejor mantenerlas en el mismo precio. Una de las consecuencias de la inflación, ¿cuál es? El incremento del nivel de ahorro, la disminución del salario nominal, un mayor nivel de inversión productiva, el incremento del salario real, la preferencia por la moneda extranjera. Bueno, una consecuencia de la inflación es que cuando la gente prefiere comprar en dólar, ahorrar en dólar, y eso es una de las causas por las cuales se genera inflación. Si se espera que el interés que pagan los bancos aumente en el futuro, ¿qué cosa pasaría? Aumentaría el consumo, disminuiría el consumo futuro, disminuiría el poder adquisitivo, incrementaría los salarios nominales. ¿Qué pasa, no, si los bancos, no, el interés que pagan los bancos aumenta en el futuro? Bueno, disminuye el consumo futuro, porque si aumentan va a disminuir sin duda alguna. ¿Por qué? Porque los bancos, ¿no? El interés que pagan los bancos se aumenta en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? La gente va a preferir ahorrar más, pues, y va a disminuir su consumo, claro, porque dicen, no, prefiero ahorrar mi dinero, guardarlo en el banco porque me va a pagar un alto interés. Entonces, la gente no va a gastar, va a ahorrar, digamos. Entonces el consumo disminuye. Pues. Entonces, como la gente no gasta, no hay consumo y no hay, ¿qué cosa? No hay empleo para los demás, ¿no? Entonces, por eso el equilibrio financiero es importante. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de las alternativas no corresponde a las políticas antiinflacionarias? No corresponde. Disminuir el dinero de circulación. Aumento de la producción para reducir el exceso de la demanda y los precios tiendan a estabilizarse. Generar ambientes de estabilidad política y de confianza que influyan en crear expectativas favorables. Aumento de la cantidad de dinero en la economía, la cual provocará una disminución en los precios. Eliminación del déficit fiscal, es decir, que el gobierno reduzca sus niveles de gastos o aumente sus ingresos. De todas estas, no corresponde a política inflacionaria el aumento de la cantidad de dinero en la economía, la cual provocará una disminución en los precios, ¿no? Eso no es política antiinflacionaria, al contrario, produce más inflación. Cuando el nivel generado de precios cae entre un rango comprendido entre el 10 y 1000% anual, ¿qué es? Inflación moderada, galopante, hiperinflación, deflación, estanflación. Eso es inflación galopante. Describe la coexistencia de una recesión con elevado desempleo y una alta inflación. ¡Wow! Deflación, recesión, estanflación, reflación o hiperinflación. Esto se llama estanflación, ¿no? No hay trabajo, los precios suben, estanflación. Es impresionante este escenario. Bien, bueno, vamos al reto de la semana. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Reto o tarea. Vas a realizar una infografía del expuesto en el tema de hoy, ¿sí? Vas a hacer una infografía sobre la inflación y todos sus tipos, sus clases que hay en el nivel económico en nuestro país. Bueno, esa es la tarea. No te olvides hacerla bonita, bien decorada, creativa y me la envías a la plataforma, ¿sí? No te olvides cuidarte. Tú eres lo más importante en la vida y tu vida es algo extraordinario y tu futuro más aún. Así que espero verte pronto, ¿no? Pronto, sí, en tu fiesta virtual, en tu graduación virtual. En fin. Hasta la próxima. Cuídense mucho.